El candelabro del gran palacio imperial destelló como un ojo distante cuando el zapato gastado de Aurelio Montoya dejó huella en el mármol pulido. La luz se partió en 1000 cristales sobre la suela, sobre la tela remendada de su saco y sobre las corbatas perfectamente anudadas de quienes lo rodeaban. En la recepción, el timbre del hotel sonó como un diálogo entre dos mundos. Por un lado, el brillo que pretende no ver las fisuras. Por otro, la verdad de alguien que ha aprendido a andar sin pedir permiso al brillo. «Señor, con todo respeto», dijo Daniela, la recepcionista, con la voz templada por la rutina y un destello de timidez, «este hotel tiene reglas. No puede entrar así a la suite presidencial sin una reserva previa». La frase cayó más pesada por el eco de las miradas. Los murmullos se enroscaban en el aire acondicionado y alguien acomodó una servilleta sobre la barra como si ocultara el sobresalto. Rodrigo Castellanos apareció al instante. Sonrisa estudiada, chaqueta nueva, la seguridad de quien vigila no el paso de los huéspedes, sino la reputación de una marca que es, para él, más importante que las personas mismas. «Déjele explicar, Daniela», ordenó Rodrigo, con esa voz que mezcla autoridad y desprecio domesticado. «No podemos permitir alteraciones en nuestras instalaciones». Aurelio no respondió con bronca ni con argumentos. Sus manos, curtidas por años de trabajo en madera y clavos, se cerraron alrededor de una pequeña bolsa de cuero. La bolsa contenía apenas unas monedas, una medalla oxidada y un pañuelo que alguna vez fue una camisa. Había en su rostro la calma de quien conoce su lugar en la historia, pero no la necesidad de reclamarlo con estridencias. Caminó hasta el mostrador con pasos que sabían de noches en tableros y de madrugadas en tiendas de barrio. Miró a Rodrigo a los ojos. «Tengo una reserva para la suite presidencial», dijo Aurelio con voz firme y sin indignación. «Y mi nombre está en todos los papeles». La recepción contenía la incredulidad como un perfume. Rodrigo entrelazó las manos, como si el control fuera un músculo que debía ejercitarse. «Señor, disculpe, pero debe haber algún error. ¿Puede mostrar su identificación? No encontramos una reserva a su nombre». Aurelio deslizó un sobre grueso. En la portada había tinta antigua y un sello que, a simple vista, parecía un documento más. Cuando Daniela rompió el sello y desplegó las páginas, el silencio se volvió expectación. Las letras tenían el pulso de los años. La firma de un nombre que ya no se escribía en carteles ni en anuncios, pero que seguía existiendo en la tinta. «Aurelio Montoya», murmuró Daniela, sin levantar la vista. «Fundador y presidente vitalicio del Grupo Palacio Montoya». Las palabras se esparcieron con el rumor de una cortina al caer. Rodrigo palideció un tono que parecía arrancado al orgullo. No era solo que un anciano de ropas gastadas reclamara la suite presidencial. Era la paradoja misma, el hombre que la élite trataba con desdén, el que nadie sospechaba que estuviera detrás de los grandes carteles de la ciudad, el mismo que sostenía con un gesto mínimo la propiedad de aquel brillo. En el lobby, la gente se dividía entre oír y mirar. Algunos buscaron cámaras, otros, con la discreción de los que tienen poco que ganar del espectáculo, volvieron a sus conversaciones. Victoria Esperanza llegó cuando las páginas todavía temblaban en la mano de Daniela. Sus zapatos no resonaron en falso. Eran pasos contenidos, seguros, de quien sabe leer los pliegues de una empresa como se leen las líneas de una carta. Victoria llevaba en el rostro una expresión que mezclaba reconocimiento y pesar. «Aurelio», dijo sin prisa, «estos papeles son reales. Usted es el presidente vitalicio del Grupo Palacio Montoya. Hay una cláusula que obliga a que su presencia sea respetada en todas las instalaciones. Me encantaría discutir los detalles en mi oficina, pero…» Miró alrededor, y su voz, fría por la formalidad, se ablandó. «Por ahora, tengo que pedir disculpas en nombre del hotel». La reverencia fue simbólica. No era a Aurelio, sino a la verdad enterrada en un pliego. Algunos aplausos tímidos cortaron el aire. Rodrigo, atrapado entre la sorpresa y el resentimiento, sintió que la sala le arrebataba el papel que había pensado como suyo. Él, que administraba el brillo, no podía administrar aquel patrimonio silencioso.
Aurelio aceptó la disculpa con una sonrisa pequeña. No buscaba humillar ni ser humillado. La vida le había enseñado que el orgullo se desliza por las manos como polvo. Reclamó su llave y subió a la suite presidencial con paso lento, con la discreción de quien atraviesa el umbral de un pasado y de un futuro que no necesita nombres nuevos. En el ascensor, la superficie metálica devolvía su reflejo como un retrato deformado. Un hombre viejo, limpio de resentimientos, pese a la indumentaria ajena a la riqueza. La escena, sin embargo, no se quedó en la anécdota de un hotel. Afuera, alguien había dejado un teléfono prendido en la mesa. Otro habría filmado sin intención. La humillación y la revelación, lado a lado, estaban destinadas a cruzar la ciudad como un rumor. Y en algún despacho, entre papeles con membrete y agendas, alguien tomaría una decisión que no comprendía del todo cuánto corría en la sangre de la familia y en la memoria de un hombre. Si esta historia te atrapa, suscríbete y activa la campana. Hay más relatos que desnudan verdades detrás de las fachadas. El gran Palacio Imperial, con su alfombra roja y su servicio de botones, no podía competir con el olor de la cocina del orfanato Luz de Esperanza. Atrás quedó el mármol, delante la madera crujiente y las paredes pintadas con manos pequeñas. El contraste era brutal. La ciudad acunaba dos mundos que no suelen hablar. El auto de Aurelio dejó atrás las fachadas brillantes y se detuvo frente a un portón que chirriaba con familiaridad. Al abrirlo, una ráfaga de voces infantiles recibió al hombre con algo parecido a la protección de la memoria. Hermana Guadalupe estaba en la puerta, como una madre que vigila la casa con la pausa de los años. Su pelo recogido, las manos teñidas por la pintura y la firmeza con la que abrazaba a los niños la convertían, a los ojos de Aurelio, en un faro. Cuando sus miradas se cruzaron hubo un segundo en que no necesitaron palabras. Se habían conocido décadas antes, cuando los nombres no eran más que cartas en el viento, y la ternura que ahora intercambiaban llevaba la densidad de las promesas cumplidas. «Mi hermano», dijo hermana Guadalupe, con voz que parecía llegar desde el comedor donde los niños jugaban con barajas de colores. «No esperábamos verlo, pero la casa siempre está abierta». Sofía, una niña de ojos grandes y sonrisa franca, se acercó con el dibujo que había hecho en la tarde, un sol amarillo, una casa con ventanas redondas, y en la esquina, una figura mayor con un bastón. El papel parecía vibrar con la energía de la inocencia. Aurelio tomó el dibujo con manos que temblaron apenas. «Es hermoso», susurró, y en sus palabras hubo la sorpresa de quien se descubre reflejado por un trazo infantil. Dentro del orfanato, las paredes guardaban fotos en blanco y negro enmarcadas con madera improvisada. Una de ellas mostró a un joven con las manos llenas de betún y la sonrisa de quien fía el futuro a sus propias herramientas. Al verlo, Aurelio dejó escapar un recuerdo neto. La primera vez que colocó una tabla con clavos torcidos y la sensación de ver una pieza tomar forma por obra de su esfuerzo. La foto era más que una imagen, era un principio. Hermana Guadalupe condujo a Aurelio hacia la sala donde reposaban los archivos. Había una mesa larga con juguetes, una taza de té que todavía conservaba calor y el olor de la sopa de lentejas en el aire. Cuando Aurelio abrió un cajón, encontró una medalla envuelta en una servilleta. Era pequeña, con un relente de cobre, la inscripción apenas legible. Al tocarla, sintió el relieve de las letras como si fueran cicatrices de un tiempo que no admite olvido. «La encontré entre unas cajas que donó una señora», explicó hermana Guadalupe. «Dijo que fueron del viejo taller Montoya. Pensé que le gustaría tenerla». La medalla tenía un peso simbólico. No era joya sino recuerdo, diseño viejo, una promesa hecha de metal. Aurelio la sostuvo contra su pecho y por un momento el mundo se estrechó a la punta del dedo y al latido bajo el esternón. No lo dijo en voz alta, pero la medalla le recordó a Esperanza, a su sonrisa, a una vida que fue construyendo piezas con madera y sueños. En el hospital, los doctores le habían dicho que debía dejar de cargar esfuerzos. El electrocardiograma no era una sentencia, pero había advertencias. Por eso había venido al orfanato,
a cerrar ciclos y a tocar lo que alguna vez lo había salvado. Mientras conversaban, Aurelio contó a hermana Guadalupe de forma fragmentaria la historia del taller donde aprendió a tallar, de los inviernos con la chimenea encendida y de los clientes que llegaban con manos vacías y bolsillos de promesas. Habló de Esperanza, de la mujer que le puso nombre a sus días y le dio a la medalla. Habló de una promesa, que si algún día las manos le respondían y la ciudad le permitía, dejaría algo para los niños que necesitaran un hogar. Fue cuando el sol bajaba y el comedor se llenaba de sombras largas que Aurelio dejó escapar una frase que no esperaba pronunciar. «Me duele el pecho a veces», confesó con naturalidad. «No quiero que me recuerden por sufrir. Quiero que me recuerden por lo que hice». Hermana Guadalupe escuchó con la atención de quien entiende los cuerpos y las almas. No hubo dramatismo. Hubo, más bien, la seriedad de quien cuida vidas que son frágiles como vidrios. «Entonces hagámoslo», dijo ella. «Cuéntame lo que necesitas. Este lugar no es solamente paredes, es memoria. Si quieres dejar algo, lo haremos con el amor que mereces». Aurelio sonrió. No por alivio, sino por la certeza de que todo buen proyecto necesita manos que no posean intereses ocultos, sino compasión. Sacó del bolsillo la pequeña bolsa de cuero y mostró la medalla a hermana Guadalupe. Le relató cómo la había recibido de Esperanza la noche antes de que el incendio cambiara su vida. La noche en que el taller ardió y la promesa se volvió ceniza. La historia del fuego quedó suspendida en el aire, una de esas heridas que arden más que las llamas que las causaron. Aurelio describió, con la calma de quien revive para limpiar la sangre de la memoria, el humo que lamía la madera y el ruido seco de la estructura cediendo. Habló del olor a metal quemado, de la camisa de Esperanza que guardó como un salvoconducto hacia su pasado, y del niño que perdieron y con quien no pudieron reconciliar su dolor. No eran dramatismos gratuitos, eran los contornos verdaderos de lo que formó su destino. Esa noche, en la cocina, mientras los niños dormían y los utensilios dejaban de cantar, llegó la primera noticia desagradable. Una publicación online con un video tomado en el hotel, una versión torcida de la verdad que convertía un gesto de cortesía en un desplante nacional. Aun si el video no mostraba la cadena de papeles que confirmaba la propiedad, el rumor crecía con sed de escándalo. Y, como toda decepción bien regada, floreció una pregunta. ¿Quién se beneficiaría si la reputación de Aurelio se manchara? No era fácil de imaginar que alguien, desde el interior de la propia familia, orquestara un movimiento así. Pero los rencores viejos no necesitan inventos para reencenderse. Basta un fósforo, el recuerdo del incendio, la sensación de haber sido dejado atrás, la sombra de una promesa que no llegó. Germán Villanueva había vivido en esa sombra. Germán apareció sin preámbulos una tarde, en que el orfanato organizaba juegos con los niños. Su ropa no era pobre ni ostentosa, era la de un hombre que había aprendido a aparentar seguridad mientras cultivaba una cólera contenida. Tenía en los ojos la dureza de quien ha decidido que el mundo le debe saldo. Cuando lo vio, Aurelio sintió un requiem interno. Había pasado tiempo, pero la memoria no envejece, se acumula. «Tú», dijo Germán, con la sencillez fría de alguien que ha venido a terminar cuentas pendientes. «Pensé que te habías ido para siempre». «Nunca me fui», respondió Aurelio. «Tampoco me fui de este lugar. Siempre he vuelto». No fue una conversación amable. Germán no fue el villano sin matices. Su dolor tenía nombre. La pérdida de un hijo que ambos habían amado, un niño que se escapó entre las manos como si la vida fuera un trapo resbaladizo, y la certeza de que alguien se había llevado una vida que ellos pensaban cuidar. Su rencor se había alimentado de silencios, de promesas que no se cumplieron, de noches en que las culpas se repartían como migas. «Me culpaste a mí por el incendio», dijo Germán, con la mirada clavada en la medalla que Aurelio sostenía. «Dijiste que fue descuido mío, que yo había puesto el combustible, y yo escuché eso durante años». «Nunca dije que fuera intencional», contestó Aurelio con suavidad, como quien intenta rescatar una verdad entre ruinas. «El taller se incendió por negligencia de todos.
Perdimos un hijo, perdimos todo. Si pensé en protegerme, fue para que algo quedara para los niños de este lugar. La tensión se volvió confesión. Germán contó su versión. Cómo a la mañana siguiente del incendio despertó con ropa quemada y la sensación de que alguien había tomado la vida que ellos compartían. Cómo se sintió excluido de las decisiones. Cómo las oportunidades que surgieron después no lo tocaron a él. Frente a Aurelio, la voz de Germán se quebró sin estridencias. Había odio, sí, pero también una tristeza que parecía corroerlo desde dentro. «Nunca me pediste perdón», dijo Germán, «y yo aprendí a ver en todo lo que hiciste una traición». Aurelio no tuvo excusas rápidas, admitió errores, silencios que le pesaban, momentos en que el trabajo le cegó y la ausencia le hizo perder la medida de los afectos. Contó que no había buscado el brillo por vanidad, sino por la posibilidad de sostener algo que perdiera todo: la escuela, el refugio, la promesa de que otros no pasarían por lo mismo. Aún así, reconoció que había fallado en acompañar a quienes más importaban. La conversación, larga y densa, se extendió hasta la noche. Fueron minutos de palabras que iban y venían como placas tectónicas, moviendo recuerdos, culpabilidades y silencios. En un punto, Germán confesó un plan que ya había empezado a tramar: convencer a la opinión pública de que Aurelio no tenía la legitimidad moral necesaria para manejar el legado, presentar documentos que cuestionaran la herencia, usar su propia versión de la historia para reclamar lo que consideraba suyo. Dijo que lo haría no solo por un botín material, sino por reparar una herida interior que nadie con palabras había sanado. «Si me quitas lo que me pertenece, te devuelvo lo que me quitaste», pronunció Germán, y en la frase no había amenaza vacía, sino determinación. Aurelio, en silencio, tocó la medalla. Pensó en la fragilidad de los objetos como testigos. Pensó en la camisa remendada que guardaba como reliquia de la vida con esperanza. Pensó en el niño que no volvió. No contestó con furia, contestó con memoria. «Nunca me gustó la ley como venganza», dijo Aurelio. «Si harás algo, que no destruya lo que mantiene vivos a otros. No me interesa que los niños paguen por nuestras deudas». Las palabras no convencieron a Germán, que ya había decidido que la lucha no sería con acuerdos verbales. Se marchó con la sombra de su decisión. Antes de irse, dejó una advertencia. Se acercaría a la prensa, presentaría documentos, reabriría viejas heridas. Desde la ciudad, las redes tomarían la versión y la repetirían, hasta que la gente dejara de preguntar por la verdad. Cuando Germán se fue, el aire del orfanato quedó más frío. Aurelio levantó la vista hacia el techo, donde se pegaban las huellas de manos de niños. Por un segundo, el peso del pasado se mezcló con el amanecer de una responsabilidad que él no había buscado, pero que ahora le exigía respuesta. Decidió entonces que debía organizar sus papeles, debía cerciorarse de que la fundación que planeaba quedara protegida. Y, sobre todo, debía enfrentarse a la fragilidad del propio cuerpo que empezaba a enviar señales. Latidos acelerados, un cansancio que no cedía con el descanso. La ciudad no esperó. Al día siguiente, un portal publicó documentos que supuestamente probaban irregularidades en las últimas donaciones. Otro canal difundió una entrevista con un hombre anónimo que aseguraba haber sido estafado por una filial de la corporación. Las redes sociales, con su voracidad, multiplicaban todo sin preguntar por el peso de las verdades. Rodrigo, por su parte, recibió llamadas de ejecutivos nerviosos. El caso, que en la tarde del hotel había sido un incidente menor, ahora aparecía en un titular y en la conversación de los que toman decisiones en salas con aire filtrado. Rodrigo, acostumbrado a administrar crisis de imagen, entró en modo reacción. No supo al principio si la responsabilidad estaba en su mesa o en otro cajón. Sus instrucciones fueron precisas: contener, limpiar, desplazar el foco. Sin embargo, cada medida que tomaba rebotaba en algo que desconocía: la estructura legal de un legado olvidado por el brillo. No había previsto que el anciano fuese el verdadero dueño. En su mente, la presencia de Aurelio en la suite parecía una anomalía que debía corregirse, pero la verdad no se corrige con apariencias, solo se desentierra. Mientras tanto,
Aurelio comenzó a ir a la ciudad para ver a su médico. Los resultados no eran simples. La exploración mostró signos de riesgo cardíaco que merecían atención. Los doctores le hablaron de opciones y tiempos. Le explicaron que una intervención podía ser necesaria si los episodios continuaban. No hubo predicciones en voz alta, solo cifras, probabilidades y una advertencia silenciosa. La vida y sus pliegues requieren decisiones urgentes. Aurelio escuchó con la serenidad de quien sabe que cada día puede ser un regalo o una cuenta pendiente. Decidió no hacer ruido, pero sí orden. Reunió papeles, habló con su abogado de confianza, confió en Victoria Esperanza para poner en orden lo que debía proteger a los niños. La racionalidad, sin embargo, no apaga la emoción. En sus noches volvía al dibujo de Sofía y a la medalla. Ambas cosas eran señales de que, si algo le pasaba, el amor que había puesto en el mundo podría persistir en manos que no buscaran lucro. El conflicto escaló con movimientos invisibles y rápidos. Germán, que ya había contactado a un par de periodistas con promesas de exclusivas, empezó a presentar documentos, según él testimonios de irregularidades, que pedían una revisión oficial. El ruido mediático obligó a la empresa a emitir un comunicado que hablaba de transparencia y de investigaciones internas. Rodrigo lo firmó con manos temblorosas, porque no estaba claro si la investigación afectaría su puesto. Incluso la propia Victoria se vio obligada a actuar con más firmeza de lo que su tono acostumbrado permitía. Su lealtad legal estaba en conflicto con la ética de preservar un legado que, por décadas, había sido administrado entre sombras. En medio de todo, en la casa con niños, Aurelio y hermana Guadalupe trazaron planes para blindar el orfanato. Elaboraron una lista de prioridades: asegurar la donación, nombrar administradores confiables, poner en regla los documentos y quizá iniciar una campaña que devolviera la verdad sobre su intención, que el dinero no era para ostentación, sino para sostener vidas. Una noche, cuando la lluvia golpeaba los cristales y los niños dormían, Aurelio y Germán volvieron a encontrarse en el porche. La conversación, que había sido larga y a ratos tautológica, viró hacia un lugar que ninguno de los dos esperaba: la memoria del hijo perdido. Germán, con la voz quebrada, buscó en Aurelio la culpa que había llevado a su vida a una senda de resentimiento. Aurelio, con ese temple que parecía hecho de paciencia y madera trabajada, habló de su propia soledad y de la forma en que el trabajo lo había alejado de los otros dolores. «Si hago algo para que este lugar quede», dijo Aurelio, «no será para que tú no tengas nada. Será para que los niños no paguen por nuestros errores». Germán apretó la mandíbula. Hubo un instante en que la posibilidad de perdón rozó el ambiente, como una mano que se acerca a otra. El silencio se volvió tan denso que parecía palpable, y entonces, sin aviso, Aurelio sintió un mareo profundo. El mundo se inclinó con una lentitud terrible. El vaso de lluvia crujió en sus manos. Hermana Guadalupe corrió hacia él. Las manos de Germán por primera vez se movieron para sostenerlo. El anciano, que había pasado la vida construyendo y heredando, cayó de rodillas mientras el orfanato guardaba la respiración. Antes de perder por completo la conciencia, alcanzó a susurrar una frase que parecía tanto una petición como una orden: que nadie usara su nombre para destruir lo que él había protegido. La escena se cerró en la respiración contenida de quienes estaban alrededor, la sangre de la memoria, la impronta de los errores y la fragilidad del cuerpo que no entiende de orgullo. Y mientras la lluvia seguía, la casa quedó con las luces encendidas y con la sensación de que en algún lugar de la ciudad las piezas estaban en movimiento. Nadie allí sabía aún que la batalla no sería solo por papeles o por dinero. Sería por el alma de una familia cosida con remiendos de culpa y ternura. El alboroto que siguió a la caída de Aurelio fue un telón de sonido que nadie en el orfanato olvidaría pronto. Pasos atropellados, la voz de hermana Guadalupe llamando ayuda, el llanto comprimido de algunos niños que aún no comprendían. Germán, paralizado un instante por el gesto involuntario de haber sostenido las manos de quien odiaba y no había dejado de amar, fue quien rompió la inercia. Sus manos,
ásperas por años de trabajo en oficinas y negocios, esta vez buscaron sostener el cuerpo fino del hombre que se había convertido en su acusador y en su recuerdo más doloroso. Llegó la ambulancia con la velocidad contenida de quienes saben que cada segundo cuenta. Un paramédico midió la presión, escuchó el pecho, murmuró términos sencillos al oído de hermana Guadalupe para que se sintiera en calma. La frialdad de los números contrastó con las emociones que se desbordaban en la cocina. Miedo, culpa, esperanza. En el trayecto al hospital, Germán subió en el asiento trasero, sin protestar, como si su lugar fuera ser sombra y sostén. No habló. Cualquier palabra habría pesado más que el motor del vehículo. En el hospital el ritmo cambió a un compás clínico. Electrocardiogramas, médicos que hablaban con la claridad imprescindible, una sala de espera que se llenó de rostros conocidos y de desconocidos con gestos amables. Victoria Esperanza se movió con esa mezcla de eficiencia y ternura que la definía. Coordinó con el equipo médico, habló en voz baja con el cardiólogo y cuando pudo, explicó a los presentes que estaba moviendo los papeles que protegieran el legado. No quiso dramatismos. Sus palabras eran instrucciones. Aseguraremos la documentación, necesito que se queden tranquilos. Pero su mirada delataba que sabía medir riesgos. Mientras los especialistas evaluaban, Rodrigo retenía su lugar en el pasillo, desarraigado. La arrogancia que lo había empujado a poner en duda al anciano en el lobby ahora parecía una caparazón que le había quedado grande. Había llegado al hospital con la intención de aparentar control. Se encontró con la sensación amortajada de que la verdad lo había colocado en un espejo que no le gustaba mirar. Recordó la bolsa de cuero, la medalla, la serenidad de Aurelio. Se presentó en la puerta de la sala y después de titubear, se acercó para ofrecer una disculpa que sonó pobre ante la gravedad de lo que ocurría. Hermana Guadalupe lo miró sin condescendencia, pero con la misma calma que tenía ante niños que encontraban respuestas en pequeñas rutinas. «No viniste cuando debías», dijo ella con suavidad. «Pero si estás aquí ahora, tu trabajo es ayudar». Rodrigo asintió. No supo en ese momento cómo iba a transformar su culpa en acción, pero la semilla estaba plantada. El cardiólogo habló con precisión. Un bloqueo serio en una arteria, la posibilidad de un cateterismo y, dependiendo de los hallazgos, una intervención más compleja. «Hay riesgos», dijo sin rodeos, «pero también hay opciones que aumentan mucho las probabilidades de recuperación si actuamos con rapidez». Victoria pidió nombres de especialistas y autorizó lo que fuera necesario. El tiempo se convirtió en una moneda que todos sintieron su valor. Mientras llevaban a Aurelio al quirófano, en la sala de espera el silencio estaba lleno de confesiones que nadie decía en voz alta. Germán se sentó con las manos entrelazadas y por primera vez en años permitió que la vergüenza se hiciera visible. Había llegado a usar la ley como arma, las redes como tribunal, documentos como herramientas defensivas. Y ahora, ante la fragilidad del hombre que había sido el centro de su rencor, comprendió que sus estrategias eran pequeñas frente a la posibilidad de perder aquello que había sido el único punto de conexión entre ambos, la memoria del niño que ambos habían amado. En el quirófano, bajo luces blancas que no distinguían culpa de inocencia, los cirujanos trabajaron con la destreza de quienes han visto las mejillas palidecer y volver otra vez al color. No hubo promesas, solo mano firme y técnica probada. Afuera, la ciudad corría su vida habitual. Adentro, en ese paréntesis, la familia que no siempre había sabido llamarse así esperaba. Las horas que siguieron fueron largas. Las conversaciones se acortaban en murmullos. Victoria y hermana Guadalupe discutieron medidas legales y administrativas en voz baja. Redactar una medida cautelar para proteger los activos destinados al orfanato. Solicitar una revisión judicial de las reclamaciones presentadas por Germán y aquellos que lo secundaban. Examinar quiénes habían filtrado documentos y por qué. Victoria sabía que la ley no repararía un corazón roto, pero podía frenar las manos que pretendían aprovecharse de la confusión. En términos simples, pidió al juzgado una medida provisional
que protegiera los bienes destinados a la fundación mientras se aclaraba la situación. No era un trámite inmediato y milagroso. Era una barrera prudente, y así lo explicó. En ese tiempo de espera, Germán hizo algo que no entraba en sus planes. Confesó ante sí mismo la ruta por la que había llegado a aquel punto. Pagó por silencio en un momento de ira. Compró lealtades con dinero que no sirvió para calmar la culpa. Presentó documentos que ahora sabía endebles. Todo para ganar una legitimidad que, cuando la tuvo, le dejó más vacío que antes. Su orgullo se había alimentado del resentimiento hasta volverse una bestia sin dueño. Afuera del quirófano, la gente habló de lo ocurrido en el orfanato. Los niños que habían visto caer a su protector. La red de servicio que tejía la institución. El dibujo de Sofía, que como un talismán, ahora parecía sostener el ánimo. Las noticias, que habían encontrado la historia del hotel la semana anterior, volvieron a tocar la secuencia que nadie recordaba por completo. El anciano en la suite, la medalla, el hombre con trajes que exigía limpieza de la marca. La prensa, hambrienta de narrativa, empezó a reconstruir escenas viejas con titulares que variaban entre el escándalo y la conmoción humana. Victoria, previsora, pidió entrevistas controladas y entregó información que protegía la verdad básica, que había activos destinados al orfanato y que se investigarían las denuncias con rigurosidad. El proceso legal siguió caminos sobrios. Se presentó una solicitud de medida cautelar para preservar los bienes asignados al orfanato y se solicitó que cualquier reclamo se sometiera a peritaje independiente. No era un golpe de efecto, sino una estrategia que requería tiempo y documentación. Mientras tanto, Germán, en un gesto que nadie esperaba, se presentó en la sala de prensa de su empresa y pidió hablar sin cámaras encendidas. Su gesto fue simple, su voz vacilante. No hizo un acto teatral, hizo una llamada a quienes podía ayudar a reparar. Contactó a un periodista con quien tenía una vieja relación y solicitó que, cuando Aurelio estuviera fuera de peligro, se publicara una carta abierta donde explicara sus actos. «No necesito ocultarme», dijo en esa conversación privada. «Necesito arreglar lo que rompí». Las horas se fueron doblando hasta que los cirujanos regresaron con los ojos cansados, pero con una claridad que no ocultaba el esfuerzo. «La intervención fue más compleja de lo esperado», explicó el jefe de cirugía. «Detectamos una arteria parcialmente obstruida y tuvimos que colocar un stent. El corazón sufrió un episodio isquémico, pero hemos logrado restablecer el flujo. El paciente queda en la unidad de cuidados intensivos y necesitará monitoreo y rehabilitación. Hay que ser prudentes. El proceso ahora es de recuperación y observación». Victoria exhaló. Hermana Guadalupe cerró los ojos con una mezcla de gratitud y agotamiento. Germán, que había permanecido de pie desde que llegó, sintió que las rodillas le pedían alivio y se dejó caer en una silla. Supe en ese instante que lo que seguiría no sería solo una cuestión médica, sería una prueba de voluntad y reparación. En los días siguientes, la vida en el orfanato continuó con su rutina alterada por visitas de doctores y la presencia vigilante de quienes querían acompañar la recuperación. Sofía llevó un nuevo dibujo al hospital. Esta vez, había también una figura pequeña que alzaba las manos, como invitando al sol a entrar por la ventana. El dibujo fue colocado con cinta en la cabecera de la cama de Aurelio, y su color amarillo pareció iluminar la habitación como un gesto improbable pero tierno. Aurelio abrió los ojos con la lentitud de quienes no buscan prisa para entender la mañana. El primer rostro que vio fue el de hermana Guadalupe, con la taza de té que había preparado por si despertaba, y con una suavidad que, en su forma silenciosa, decía más que 1000 discursos. Germán estaba junto a la ventana, mirando la ciudad sin verla, como si su mirada intentara descifrar qué cosas de su vida merecían otra forma. Cuando Aurelio pronunció su nombre, la voz no fue clara al principio, pero luego cobró fuerza. «Germán», murmuró Aurelio, «¿estás...» Germán no tuvo actuación. Dejó que la emoción lo venciera. Se arrodilló junto a la cama y dejó que su cabeza se inclinara sobre la sábana, sin teatralidad, con arrepentimiento.
Fue entonces cuando comenzó la escena que cambiaría todo, una confesión íntima, larga y sin adornos, que abrió heridas para cerrarlas poco a poco. En el silencio de la habitación, Germán relató con detalle lo que había hecho, no para absolverse, sino para reconocer la magnitud del daño. Habló de la noche del incendio, con palabras que eran una mezcla de memoria y culpa. Recordó el olor a humo, la sensación de impotencia, la furia que se convirtió en una necesidad de señalar a alguien que pudiera cargar con el error. Contó cómo se había sentido excluido de las decisiones posteriores, cómo la gente parecía no ver su dolor, cómo la vida le dio la espalda en momentos en que hubiera esperado compañía. Pensé que si te quitaba lo que tenías, me haría justicia, dijo, y la sala guardó un silencio que pesó como un manto. Aurelio lo escuchó con la serenidad de quien conoce los laberintos del corazón humano. En su mirada no había vencedores ni perdedores, sino la conciencia de que ambos habían vivido bajo la sombra de un dolor que los había moldeado. Le habló de la noche del incendio desde otra perspectiva, de cómo en medio del humo hubo un instante en que tuvo que escoger a quién ayudar primero, en la confusión y la falta de manos suficientes. Recordó que los gritos y la prisa hicieron que algunas decisiones se tomaran por instinto, no por cálculo. Dijo que se había equivocado en no acercarse a Germán para explicar. Reconoció que su obsesión con proteger un futuro había construido muros donde debía haber puentes. La medalla, aquella pequeña pieza de cobre que tanto significado cargaba, fue la pieza que ambos tomaron como símbolo para sostener la conversación. Aurelio la sacó de debajo de la almohada, envuelta en una servilleta que tenía aún el olor de madera y tabaco. La colocó en la mano de Germán y habló del origen. Se la había dado esperanza como promesa de protección, no como documento de posesión. No era para separarnos, dijo Aurelio. Era para recordarnos que cuidáramos lo que los dos amábamos. Germán, con las lágrimas surcando su rostro curtido, la sostuvo como si tocase la posibilidad de reconciliación. La confesión continuó sin estridencias. Germán admitió que había pagado a una persona para fabricar documentos que reforzaran su reclamo. Explicó que lo había hecho en un momento de ceguera moral, no por malicia fría, sino por una deuda de orgullo mal entendida. No pidió indulgencia, pidió más bien una mano para empezar a deshacer el daño. «Si me condenas», dijo, «que sea para que aprenda a construir de nuevo y no para que me deje en el polvo». Aurelio tomó la mano de Germán con fuerza, sin teatralidad. Sus palabras fueron simples. «Lo que quiero es que los niños no paguen nuestras deudas». No hubo gritos ni acusaciones, solo la constatación de que la reparación era posible si alguien decidía trabajar por ella. Germán, que había sido un hombre duro en el vestíbulo de una empresa, comenzó a desarmarse en ese cuarto de hospital. La fuerza de su arrepentimiento no borraba sus actos, pero abría una puerta a la verdad. Esa noche, Germán durmió en una silla junto a la ventana. No fue descanso fácil. Soñó con aquel niño que habían perdido, y por primera vez, el sueño no fue una herida que se revolviera. Fue un espejo que le mostró su propia necesidad de pertenencia. Al día siguiente, con la fragilidad aún reciente, llamó al periodista que había conocido y pidió que mantuviera la confidencialidad hasta que Aurelio pudiera dar su propio testimonio. Empezó así a preparar una retractación pública que no fuera solo palabras vacías, sino actos, transferencias de recursos para reparar daños, documentos que revertían las pretensiones y un compromiso manifiesto de no repetir la maniobra. Mientras tanto, la ciudad se movía al compás de la noticia. Había simpatía por el anciano dueño que nadie se había atrevido a imaginar. Había interrogantes sobre cómo se habían administrado tanto poder y cuánto había en juego. Victoria, con el temple de una mujer que conoce los pliegues legales, fue quien sostuvo la arquitectura de protección. Presentó ante el juzgado la documentación que probaba la intención de Aurelio de destinar fondos al orfanato y solicitó medidas cautelares que impidieran transferencias o cambios de titularidades hasta que se resolviera la autenticidad de varios documentos presentados por Germán. No fue un cierre inmediato,
pero fue una barrera suficiente para que la intención de Aurelio no se viera corroída por agravios ajenos. Por su parte, Rodrigo no esperó a las decisiones legales. Comenzó a moverse en silencio por el orfanato. Primero fueron tareas humildes: reparar una ventana con la ayuda de un carpintero voluntario, pintar una pared acompañando a Sofía, que le ofreció la brocha sin reserva, arreglar el tejado junto a otros hombres que alguna vez él solo había visto como cifras en un reporte. Aquellas jornadas de trabajo, que empezaron como un afán de expiar errores, se convirtieron en una escuela para Rodrigo. Escuchó las historias de los niños y descubrió que el brillo que había gestionado en el hotel no le daba nada de aquello. No existía en su vida un afecto auténtico, y la empatía no se administraba en presentaciones corporativas, sino en manos que se llenan de yeso y pintura. Los cambios no fueron instantáneos ni perfectos. Rodrigo tuvo días malos, en los que la arrogancia volvió con fuerza y trató de imponer soluciones rápidas. Pero el contacto con la realidad de la casa lo templó. Alimentar sopa una tarde, leer cuentos a la hora de dormir otra noche, acompañar a un niño con fiebre al centro de salud cuando nadie más podía. Pequeñas acciones que con constancia fueron transformando su interior. La redención que parecía un eslogan se volvió trabajo cotidiano. Aurelio, ya en proceso de recuperación, participó en esas transformaciones con la calma de quien sabe que el tiempo curativo no se mide en títulos. Era delicado con su cuerpo y con sus palabras. Admitió sus errores públicamente en un pequeño encuentro con algunos medios y miembros de la comunidad. No habló para victimizarse, habló para nombrar la responsabilidad que sentía y para asegurarse de que la intención original no se perdiera en laberintos burocráticos. Victoria se encargó de que esas declaraciones tuvieran respaldo legal. Se comenzó a conformar una junta directiva provisional con miembros de confianza. Se registraron actas que blindaran la donación y se archivó toda la documentación que en el futuro sería necesaria para demostrar la voluntad de Aurelio. La retractación pública de Germán fue un acto que impactó. No fue una alabanza teatral ni un gesto para suavizar su alma. Fue un documento firmado, acompañado de una rueda de prensa donde admitió la falsedad de los papeles que presentó y anunció que no seguiría adelante con la demanda. Dijo que había errado al creer que la ley podía sanar las heridas del corazón. Dijo que regresaría lo que estaba en su poder de manera inmediata y que, como acto de reparación, donaría una parte de su patrimonio para la creación de un fondo de emergencia para el orfanato. Sus palabras encontraron al principio escepticismo en algunos. Sin embargo, se acompañaron de hechos, transferencias bancarias, documentos firmados ante notario y la entrega de pruebas que demostraban la falsedad de sus antiguos reclamos. No fue un acto de redención instantánea, fue el inicio de un proceso que debía sostenerse en el tiempo. La ciudad prestó atención. Algunos conservadores criticaron la rapidez del perdón, otros, conmovidos, comenzaron a ofrecer apoyo. La decisión de Germán no borró las noches en vela de muchos, pero abrió la posibilidad de reparación que, acompañada por la legalidad y la voluntad, podía restituir algo que la codicia había puesto en riesgo. En la práctica, la fundación que nacía del conflicto fue ampliándose con la participación de voces distintas. Empresarios que veían en la oportunidad una responsabilidad social, vecinos que querían ofrecer su tiempo, profesionales que brindaban asesoría gratuita. Victoria organizó la constitución formal de la Fundación Hermanos Montoya, un nombre que exigía rehacer la historia en plural, reconociendo que la reparación venía de varios hombros. Se redactaron estatutos que prohibían la venta furtiva de activos destinados a la obra social, se constituyó una junta diversa y se creó un fondo para emergencias que, administrado con transparencia, sería el nervio de la nueva institución. La reconstrucción del orfanato no fue solo una obra física. Hubo talleres de acompañamiento para los niños, sesiones con psicólogos que ayudaron a nombrar pérdidas y miedos, y actividades que reanudaron la vida cotidiana con más seguridad. Rodrigo impulsó un programa de voluntariado en las filiales del Grupo Palacio Montoya,
empleados que durante horas dejan sus oficinas para pintar, enseñar y escuchar. No fue altruismo de escaparate. Fue una política que quedó escrita y que, con el tiempo, transformó la cultura interna de la empresa. La transformación de Rodrigo no fue perfecta ni publicitaria. Fue hecha de pequeños actos y de admitir errores. Su giro fue acompañado por una humildad que, aunque tardía, era sincera. Con el correr de los meses, Aurelio ganó fuerza con lentitud. Las caminatas cortas por el jardín del hospital fueron seguidas por tardes en las que pasaba tiempo en la carpintería del orfanato, supervisando reparaciones con una mirada experta. No volvió a la vorágine de los negocios. Su interés se centró en el legado tangible: niños alimentados, ropa limpia, aulas con libros. Victoria siguió al frente de los asuntos legales y administrativos, pero cada decisión que tomaba siempre llevaba la pregunta: ¿cómo afecta esto a los niños? Ese criterio transformó la gestión y sirvió como brújula. El día de la inauguración del nuevo ala del orfanato llegó con cielos claros. Fue una ceremonia con la sencillez que demandaba la causa: pocos discursos largos, muchas manos ocupadas en actividades concretas. Germán y Aurelio estuvieron lado a lado en el corte de cinta. La prensa, esta vez, no buscó escándalos sino historia, la recuperación de un proyecto que pudo perderse por rencillas personales. Victoria pronunció unas palabras que resumían el espíritu de la tarde sin grandilocuencia. No es una placa lo que hoy develamos, sino una promesa cumplida por quienes entendieron que la dignidad de los niños es el único legado que vale la pena proteger. La placa de bronce, sencilla y con la inscripción de la Fundación Hermanos Montoya, fue colocada en la pared recién pintada. Sofía, con su dibujo enmarcado, entregó a Aurelio una copia que él besó con la emoción contenida de quien ve en un trazo infantil más verdad que en 1000 contratos. Los niños organizaron una pequeña obra de teatro donde representaron con ternura y humor la historia de alguien que perdió un zapato y lo dejó en el mármol. La ironía arrancó risas sinceras y con ellas alivio. Rodrigo, de pie entre los presentes, fue aplaudido con reservas al principio. Luego, su trabajo cotidiano en el orfanato ganó reconocimiento. No buscó discursos. Su recompensa no fue un ascenso ni una placa, sino la sonrisa de un niño al que había ayudado a aprender a leer. Sus noches de voluntariado se habían vuelto hábito. Le gustaba ir a leer, a veces a cocinar, otras veces simplemente a escuchar. Su transformación no borró su pasado, pero lo redirigió. Germán y Aurelio, en la ceremonia, se miraron en un momento de silencio que valía más que cualquier pronunciamiento. Habían llegado hasta allí por caminos distintos, uno por la vía de la ambición y la desesperación, el otro por la de la paciencia y la reparación. Ahora, frente a los niños que aplaudían, intercambiaron un apretón que llevaba memoria y promesa. La inauguración cerró con una merienda donde los niños comieron pastel y compartieron historias. Un fotógrafo captó la imagen de Sofía entregando su dibujo a Aurelio. La foto se viralizó en redes, pero ahora con el aire de ternura que la gente suele apreciar. Las reacciones en los medios variaron. Unos celebraron la capacidad de la ciudad para recomponerse. Otros se preguntaron si la redención era precedida por una fiscalización eficaz. Lo cierto es que, en ese momento, el orfanato respiró. La Fundación Hermanos Montoya empezó a funcionar con un consejo que supervisaba las inversiones y el uso de los fondos. Victoria introdujo mecanismos de transparencia, reportes trimestrales, auditorías externas y participación comunitaria en la toma de decisiones. No fue un proyecto perfecto, pero mostró que la riqueza puede transformarse en servicio cuando hay voluntad y controles. Germán, por su parte, cumplió con lo prometido. Su respaldo financiero no fue un gesto solitario, sino la semilla de un fondo que luego atrajo a otros donantes. Las semanas posteriores estuvieron llenas de trabajo y de pequeñas reconciliaciones. Rodolfo, un exgerente del hotel que había observado con distancia todo el asunto, decidió retirarse con una carta donde reconocía la necesidad de poner manos dignas al frente de los servicios. Su salida fue discreta y sin escándalo.
había espacio para que nuevas voces, menos preocupadas por la imagen y más por el contenido, tomaran responsabilidades. En lo íntimo, Aurelio y Germán encontraron una nueva manera de conversar. A veces se sentaban en la antigua mesa de trabajo del orfanato, con herramientas y papeles esparcidos, y hablaban de lo que ya no dolía como antes. El fuego que los había separado sirvió para recordar que la vida es frágil y que la reparación no es un acto único, sino una práctica continua. Germán, que había sido consumido por la idea de recuperar algo que creía perdido, entendió que su necesidad era otra: pertenecer de manera legítima y útil. Una tarde, mientras supervisaban la siembra de un pequeño jardincito en el patio, Germán le contó a Aurelio un sueño que había tenido. En él, el niño que perdieron corría entre las plantas, y su risa era la prueba de que no todo estaba perdido. Aurelio sonrió y le mostró la medalla ahora pulida con la inscripción apenas visible que ambos reconocían como recuerdo, no como documento. «Si la medalla puede brillar un poco más», dijo Aurelio, «es porque alguien la puso en manos que supieron curar antes de destruir». El paso de los meses no borró todo rencor. Había aún noches en que el recuerdo dolía y conversaciones pendientes que requerían tiempo. Pero la rutina de trabajo, el ver a niños aprender y la sensación de que el dinero ya no era fin sino medio, fueron transformando los humores. Rodrigo, por su parte, había ya creado un programa de responsabilidad social dentro del grupo, pequeñas partidas presupuestales para voluntariado, convenios con escuelas y talleres de formación. No fueron gestos grandilocuentes, fueron actos repetidos que cambiaron la cultura organizacional. La ciudad, a su vez, aprendió una lección que no siempre se inscribe en los libros. La humildad puede aparecer en los lugares menos esperados, y la soberbia puede convertirse en servicio si hay quien la descubra y le ponga manos. En los pasillos del gran palacio imperial, se hablaba ahora de políticas internas que priorizaban el trato digno a los huéspedes y a los empleados. Daniela, la recepcionista que aquel día pronunció la frase que abrió la historia, fue ascendida a supervisora de atención al huésped en la nueva política de inclusión. Su gesto, en su día, había sido el inicio de una cadena de hechos que terminaron en la fundación de una entidad que ahora sostenía a cientos. Un año después de la caída en el porche del orfanato, Aurelio asistió a una reunión donde se discutieron los avances de la fundación. Hubo cifras, sí, camas nuevas, becas escolares, programas de salud. Pero hubo también historias, de un joven que consiguió trabajo gracias a un taller de carpintería, de una niña que recibió apoyo para estudiar y que ahora enseñaba a los más pequeños, de una comunidad que volvió a creer. Aurelio caminó por los pasillos y en cada rincón encontró una pieza de lo que había sido su apuesta, que la riqueza no merecía ser mostrada, sino utilizada con sencillez. En la memoria colectiva quedó la imagen que resumía la ironía que había iniciado todo. El magnate que quiso despedir al viejo conserje, esa figura de autoridad arrogante que creyó que limpiar la imagen era más importante que escuchar a la gente, había sido quien en un lobby intentó corregir lo que no comprendía. Nadie olvidó la escena del lobby donde Rodrigo, con su intención de mantener la marca, había confrontado a un hombre cuya vida entera había sido construir aquello con manos humildes. Esa ironía se convirtió en lección. La riqueza no anula la necesidad de humanidad, no exime de escuchar. Al final, cuando el sol se posó sobre el techo del orfanato y las risas de los niños flotaron como una música que no se compra, Aurelio se acercó a una ventana y observó la ciudad que había sido su taller y su campo de batalla. Germán estaba cerca, hablando con un grupo de jóvenes sobre compromiso. Rodrigo pintaba una puerta junto a Sofía, que tenía ya a sus manos pequeñas la destreza de quien ha aprendido a crear. Victoria revisaba papeles con la compostura de siempre, pero con la satisfacción de quien ha visto una promesa traducirse en hechos. Antes de despedirse aquel día, Aurelio tomó la medalla y la colocó en un pequeño altar de madera en la sala de reuniones de la fundación. No era un símbolo de poder, era un recordatorio de que las cosas pequeñas sostienen el mundo.
Sus palabras finales en esa reunión fueron cálidas y sin grandilocuencia. No vine a tener palacios, vine a que nadie aquí tuviera que dormir sin abrigo. Hubo un silencio que no exigía respuestas. La obra se veía en los ojos de los presentes, y en la última escena, la de la inauguración final del ala educativa, Sofía, con la seriedad que tienen los niños cuando saben que participan de algo importante, entregó a Aurelio un papel. Su dibujo había sido reproducido y colgado en la fachada como emblema de la fundación. Era un sol amarillo con una casa en el centro y en la esquina una figura mayor con un bastón. Aurelio, con la voz que la experiencia había templado, dijo apenas: «Ese dibujo nos recuerda lo que importa». Los aplausos fueron sinceros. Si esta historia te conmovió y quieres ayudar a que otras iniciativas similares puedan surgir, comparte este video y encuentra en la descripción información sobre cómo apoyar causas que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad.